Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Zubizarreta, que es director de proyectos en Baobab Soluciones y tiene una dilatada trayectoria en diferentes posiciones y en diferentes empresas de tecnología. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro. Encantado de estar aquí con vosotros y intentando transmitir mi conocimiento en gestión de proyectos e inteligencia artificial. Nos hace falta. ¿Qué crees que diferencia la gestión de proyectos dentro del mundo de la inteligencia artificial si lo comparamos con otros sectores? Tú tienes mucha experiencia, un poco cuéntanos tu manera de verlo. Bueno, los proyectos, en este caso tecnológicos, siguen teniendo alcance, tiempo y coste como elementos a tener en cuenta por parte de los project managers. Y en concreto en la inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta dos elementos importantes. Uno sería los datos, no solo en cuanto a la cantidad, que también es importante, tienes que disponer al menos de un mínimo de datos, sino en cuanto a la calidad. La calidad de los datos es algo fundamental. Yo creo que podemos hacer un símil entre lo que sería una maquinaria. Básicamente los datos sería la gasolina que mueve esa maquinaria. Los modelos sería esa maquinaria en sí y luego esos modelos con esos datos generan nuevos datos o nuevos resultados que a su vez en ocasiones tienes que retroalimentarlos y meterlos otra vez, por así decirlo, en la máquina y otras veces pues directamente pues analizas y a lo mejor tienes que cambiar dichos modelos, ¿no? Básicamente. Y luego otro elemento que yo creo que es bastante importante es que son procesos iterativos, son procesos repetitivos donde tienes que ir procesando con el símil que hemos hecho de la máquina esos datos de nuevo y hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta que esos resultados pueden no salir perfectos a la primera y hay que ir volviendo a hacer como una rueda iterativa, ¿no? Yo creo que esos dos, tanto la parte de datos como la parte de lo que serían las iteraciones, es lo que puede diferenciar de otros proyectos que pueden ser más predecibles, porque aquí hay cierta incertidumbre, ¿no? Claro. Desde tu experiencia, ¿qué habilidades o conocimientos son clave para dirigir este tipo de proyectos? Un project manager generalista, pues de alguna forma en ocasiones pues puede decir frases que a mí nunca me gustan demasiado, como decir yo no soy técnico, ¿no? En este caso, en este tipo de proyectos, tienes que tener algunos conocimientos técnicos, tienes que conocer qué son los modelos de inteligencia artificial, algo de conocimiento de la gestión de datos. La gestión de datos está muy relacionada también con la normativa. En este caso, en la Unión Europea tenemos una normativa no solo de protección de datos, como la GDPR, sino que también tenemos una normativa de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el project manager tiene que ser conocedor de esos elementos, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene que tener en cuenta elementos de seguridad, quién accede a esos datos y de qué forma, para que el proyecto pueda ser exitoso. En algunos casos, si no lo tiene en cuenta, podría pararse el proyecto o no tener efecto. Claro. Con el boom de la IA, ¿qué aspectos crees que han cambiado en la gestión de proyectos? Nos metemos un poco más en el mundo de la propia gestión dura y cómo nos ayuda la IA o cómo aporta. Pues es muy interesante porque están surgiendo nuevos perfiles. Están por un lado los que son los científicos de datos, pero también están apareciendo perfiles como por ejemplo matemáticos, estadistas, psicólogos, gente de user experience. Todos ellos van a poder contribuir al proyecto, además de los ingenieros que desarrollan ese software, y resolver problemas más complejos, ¿no? Eso es un poco lo principal, el poder gestionar equipos que son multidisciplinares, ¿no? Esos nos ayudan a gestionarlo. Luego, por otro lado, se ha adoptado mucho más las metodologías ágiles, se están implementando mucho más. Antes se usaban menos, pero ahora se están utilizando mucho más. Y luego, por otro lado, la gestión de la complejidad es mucho más importante, ¿no? Básicamente. Claro, esto me lanza directo a la siguiente pregunta, que sería ¿qué desafíos encuentras, o bueno, tú que tienes más experiencia, has encontrado dentro de la gestión de este tipo de proyectos? Yo creo que el más importante es conocer los objetivos de tu proyecto, es decir, que ir un poco al inicio, es decir, no ir tanto al producto, que ya te dan unos requisitos, sino esto por qué lo voy a hacer, cómo va a impactar, ¿no? Entonces, en ocasiones lo que nos encontramos es que no está claro el objetivo o la interpretación
del objetivo, incluso entre el propio cliente y distintos departamentos, no está clara, ¿no? Entonces, lo primero es saber el objetivo. Y luego, en ocasiones, hay unas expectativas que no son reales. Te puedes pensar que vas a automatizarlo todo o que vas a tener un 100% de acierto. Entonces, lo que hablábamos antes, hay cierto elemento de incertidumbre que hay que tener en cuenta, ¿no? Mencionabas hace un rato las metodologías. ¿Hay metodologías específicas para la gestión de proyectos en el mundo de la inteligencia artificial? Aunque no hay una metodología única, hay algunas metodologías que se están utilizando. Hay una que se llama CrisDM, que está muy orientada a la gestión de datos. Luego están metodologías ágiles, que tienen unos marcos que son conocidos, que se llaman Scrum y Kanban, que básicamente lo que permiten es gestionar todas las iteraciones que se van realizando sobre el proyecto. Luego está la metodología Lean Artificial Intelligence, que es una metodología parecida a la Lean de calidad, pero que está aplicada a la inteligencia artificial. Incluso Microsoft ha desarrollado una metodología propia, que es del Team Data Science Process, que lo que hace es gestionar lo que sería la parte de Azure con algunos elementos de inteligencia artificial. Yo lo que diría es, si queremos pensar en metodologías, yo sigo pensando que tenemos dos principales, que es la Waterfall, que está basado en cascada de tareas, que es la más conocida y la más tradicional, y luego están las metodologías ágiles. Si alguien tiene que decirme, elige dos metodologías, serían esas. Lo que es muy importante es saber para qué aplicarlas y cuándo aplicarlas. Yo ahí lo que diría es, si tú tienes un proyecto en el que tienes muy claros los requisitos y que es muy importante que no haya cambios sobre esos requisitos porque podrían trastocarte el proyecto, usa una metodología Waterfall, porque lo que va a ayudarte es a definir lo que serían cada una de las tareas cuando empiezo y además le vas a dar a tu cliente un proceso muy ordenado, ¿no? Pero si no tienes claro cómo va a llegar el producto, necesitas hacer iteraciones, necesitas probar y necesitas ir cambiando el alcance y generar un producto incremental, necesito, por así decirlo, ver lo que estoy haciendo, vete a metodologías ágiles porque te van a ayudar mucho a definir tu proyecto, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las claves del éxito bueno, ya no de un proyecto de IA, que también, sino también en la gestión? Yo creo que, en primer lugar, tener los objetivos claros, es decir, que preguntar y decir cuando empieza el proyecto, ¿este es el objetivo? ¿Es correcto? Ese por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, la calidad de los datos es muy importante. O sea, tener en cuenta que vas a trabajar con datos y tienen que ser datos de calidad. Y para mí lo más importante es gestionar las expectativas. En lo que hablábamos antes de que el cliente puede tener una expectativa real o ha leído cosas y dice que la IA lo va a hacer todo completamente. El jefe de proyecto tiene que gestionar esas expectativas estableciendo pues, datos reales, pensar y formar al cliente de cómo funciona la tecnología y no crear esas falsas expectativas, ¿no? Y por último, establecer unos datos medibles, es decir, al final el éxito o el fracaso de un proyecto va a estar basado en datos objetivos y lo que es muy importante es, bueno, vamos a medir cómo ha salido el proyecto en base a estos datos, ¿no? Estos KPIs que he definido al inicio del proyecto, ¿no? ¿Hay alguna recomendación sobre la gestión de riesgos específicos en la inteligencia artificial? Lo que siempre recomendamos es planifica los riesgos, es decir, hay una primera fase en tu plan de proyecto que tienes que identificar los riesgos y le tienes que dar unos valores objetivos. Lo que haces es valorar el impacto y la probabilidad que ocurra. A lo mejor algo tiene un impacto muy grande, pero una probabilidad muy baja, o al contrario, tiene una probabilidad baja, pero va a tener un impacto grande, ¿no? Entonces, eso es muy importante gestionarlo al inicio. Y yo creo que la herramienta más importante en la parte de riesgos es la comunicación y la colaboración. La gestión de riesgos no tiene que ser algo que haga solo el Project Manager. Tiene que tener un equipo detrás que esté comunicado en todo momento con el proyecto y que puedan contribuir a lo que serían los riesgos que se van encontrando. De esa forma vas a conseguir que no solo tú esté controlando los riesgos, sino que sea tu equipo. A través de una comunicación fluida y un equipo que colabore, no solo vas a conseguir mitigarlos, sino en algunos casos evitar esos riesgos, ¿no?
¿Cómo gestionas la comunicación y la colaboración en equipos tan diversos como los que mencionabas antes, donde involucras a un matemático, un psicólogo incluso, en este tipo de equipos? En Baobab, por ejemplo, lo que hacemos básicamente es utilizamos un lenguaje común, es decir, hablamos siempre de una forma de que todo el mundo nos entienda y fomentamos la colaboración del equipo, ¿vale? Tenemos herramientas de colaboración cuando creamos un nuevo proyecto, creamos un equipo en el cual vamos colaborando y todo el mundo va participando. Es muy importante que todos los roles sepan que son importantes, por lo cual fomentamos la empatía hacia otros roles, ¿no? E incluso hacemos algo que no es tan habitual. Aquí los jefes de proyecto en ocasiones rotan. Entonces, en ciertos momentos eres jefe de proyecto, pero en otros momentos eres científico de datos y vuelves. Y a la gente le gusta y además es bastante positivo, porque además es una forma de que puedas empatizar realmente con lo que estás haciendo. Además, dentro de ese esquema de colaboración, yo creo que está mucho en nuestra cultura de empresa. Yo hablaría de cambio, nos gusta que las cosas cambien y cambiar las cosas, o sea, nos adaptamos al cambio. Luego somos curiosos, con lo cual fomentamos la formación cruzada, nos vamos formando unos a otros, nos retroalimentamos con lo que nos cuenta el cliente. Yo he aprendido muchas cosas que no tengan que ver con tecnología, básicamente de lo que te enseña el cliente, ¿no? Y sobre todo la colaboración. La colaboración es fundamental porque al final creas un ambiente en el cual todo el mundo aporta y todo el mundo sabe que puede aportar a que el proyecto tenga éxito, ¿no? ¿Y para ti cuál es la clave de que todos los miembros de un equipo tan complejo compartan una visión o una misión común? Aquí el proyecto guarda cierta similitud con lo que sería una empresa y básicamente hablaríamos del liderazgo. El liderazgo en los proyectos es muy similar al liderazgo en las empresas. Tienes que liderar un equipo y la forma de liderar siempre nos viene a la cabeza un liderazgo asociado pues, a Julio César o Alejandro Magno, ¿no? Ese liderazgo está muy bien, pero es un liderazgo jerárquico, es un liderazgo basado en la fuerza, en ocasiones incluso el miedo, ¿no? Porque si no cumples una serie de normas, pues recibes un castigo, ¿no? Básicamente. El liderazgo del siglo XXI ha cambiado mucho. El líder actual o el líder del proyecto tiene que ser una persona que sea confiable, que gestione de una forma con un liderazgo horizontal y que de alguna forma cree motivación, pero incluso un escalón más, que yo hablaría de inspiración. O sea, tiene que inspirar a su equipo y de alguna forma que llega a decir, pues oye, la gente del equipo dice, oye, es el mejor jefe de proyecto con el que he trabajado, ¿no? Eso es lo que tenemos que llegar a trabajar. Entonces, una vez está formado el líder lo que tiene que marcar es el camino a seguir y el objetivo que se va a lograr. De esa forma, la gente ya tiene claro hacia dónde va y el camino que ha planteado, ¿no? Básicamente es esa la idea. Vamos a cambiar de tercio radicalmente, porque ahora vamos a hablar de qué tendencias muestra la gestión de proyectos o si estás viendo alguna tecnología que ayuda en la gestión de proyectos relacionados con la inteligencia artificial. La que ha cambiado mucho ha sido a partir del 2022 la aparición de ChatGPT. Es la IA generativa, entonces yo creo que es una tendencia que está llegando ya. Las empresas están implantando o bien soluciones basadas en ChatGPT o el Copilot directamente, que está llegando muy fuerte con Microsoft. Y yo veo que va a hacer cambiar también la forma de gestionar los proyectos. Hay algunas tareas que ya se pueden realizar, tú ya puedes consultar a un ChatGPT pues, que te calcule o te realice algunas tareas típicas, puedes generarte plantillas para que te haga una plantilla de identificación de riesgos, puedes meter datos de tus tareas y que te genere una planificación de muestra, luego tú ya puedes ajustarla. Todas esas tareas puedes irlas preparando gracias a estos servicios, ¿no? Incluso tú puedes preparar un agente cognitivo para que te haga en cierta forma como una especie de consejero. Entonces yo veo que una tendencia puede ser
que el Project Manager tenga como ese consejero, ese agente cognitivo que ya tiene preparado para que le pueda hacer consultas y pueda interactuar. No va a tomar decisiones, la decisión va a ser del Project Manager, pero sí es como un agente que te va ayudando y te va aconsejando. Y luego te va indicando un poco la performance del proyecto por si tienes que replanificar. Eso que lleva a veces mucho tiempo, pues ahora el agente te puede ayudar en ese sentido. O sea, yo creo que ahora mismo es la tendencia rompedora y que se está afectando a muchos roles, en este caso el de Project Manager. A nosotros, bueno, claro, es evidente, todos estamos afectados por este tipo de colaboradores. Bueno, afectados o ayudados en realidad. Nos encanta pensar en el futuro, cómo va a ser y elucubrar un poco. Sé que esto entra del mundo de la elucubración, pero ¿cómo crees que va a evolucionar el mundo de la gestión de proyectos? ¿Cómo te imaginas esto dentro de unos años? Yo también, eso, vas escuchando, vas leyendo y también una de las cosas que se pone encima de la mesa es que puede desaparecer el Project Manager, o sea que podría ser un agente cognitivo. Yo creo que es que básicamente no es que directamente desaparezca, sino que va a cambiar. Todo va a cambiar. Entonces, en este caso, el rol del Project Manager va a cambiar. Ya no va a ser un Project Manager que realiza una serie de tareas de planificación, rutinarias, de elaborar un plan de proyecto que le llevaba mucho tiempo. Ahora va a elaborarlo, pero se tiene que acercar mucho más a la estrategia. Va a ser un líder estratégico de los proyectos, va a estar más cercano al cliente, va a estar más cercano al negocio y se va a convertir en una especie de traductor entre lo que es la tecnología y el negocio. Entonces va a estar en los procesos incluso antes de que se generen lo que llamaríamos una preventa, pero podría ser como una consultoría, y va a trabajar en todo el ciclo del proyecto, desde el inicio hasta lo que sería la parte de mantenimiento. Entonces yo creo que esa puede ser la evolución, que a lo mejor se llama de otro nombre, no será un Project Manager, pero básicamente va a seguir manteniéndose, pero con otros roles y con otra forma de trabajar. ¿Tenemos algún caso práctico o algún ejemplo que puedas darnos para aterrizar un poco todo esto? Sí, yo creo que podríamos comentar un caso de optimización. Por ejemplo, el caso de una empresa que lo que hacía era distribuir sus productos, en este caso por distintos países, y tenía que tomar decisiones del modo de transporte y las rutas a seguir, y además la cantidad de producto que enviaba en base a las necesidades de demanda, ¿no? Es un problema complejo y además disponían de personal especializado en la empresa. Lo que pasa es que con esta forma de trabajar, que era muy manual, el problema que tienes es que no escala lo suficientemente bien. Entonces, cuando se aumenta el número de clientes a los que tienes que proveer, pues el problema se hace mucho más complejo. Aumentan las combinaciones y seguramente no estás haciéndolo de forma eficiente. Ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar, y lo que sería inteligencia artificial y optimización nos puede ayudar mucho. Nos sentamos con el cliente. Sí es verdad que llevaba mucho tiempo trabajando con ello y lo que hicimos fue, vale, los objetivos del proyecto eran reducción de costes y mejora de la eficiencia, ¿no? Básicamente. En esas reuniones previas cogimos las ideas principales, pero esto lo llevan haciendo durante muchos años, entonces era muy importante mantener reuniones periódicas e informarle al cliente de los pasos que íbamos siguiendo, con lo cual comunicación y de forma periódica ir trabajando sobre ello. En ocasiones aparecen cambios de alcance, que es uno de los problemas principales de un Project Manager, y lo que hacíamos era básicamente discriminar. Esto puede estar dentro del alcance, esto puede pasarse a una siguiente fase, ¿no? ¿Qué hicimos después? Hay momentos en el que las personas que hacen estas tareas pueden tener cierta resistencia al cambio, porque me voy a quedar sin trabajo, de alguna forma esto lo tenía yo controlado, una máquina no va a poder saber hacer esto. Lo que hicimos fue implicar mucho al usuario, nos acercamos mucho a él y conseguimos que lo viese como parte suya. O sea, el proyecto era como algo que estaba haciendo él y realmente era así. Entonces, él se implicó mucho, nos ayudó muchísimo, nos ayudó a mejorarlo, ¿no? Y gracias a esa implicación el proyecto fue un éxito. Teníamos muy claro cuáles eran las mediciones para el éxito, que era reducción de costes, que lo vimos claramente,
y la eficiencia, pues básicamente hacia los cálculos mucho más rápido. Evidentemente las máquinas para eso, una vez están entrenadas, lo va a hacer correctamente, ¿no? Entonces seguimos unos patrones que luego al final, que son los que hemos hablado en esta charla, que al final consiguieron ir muy bien, ¿no? Y yo también incluiría, aunque no está asociado a este proyecto, en que en determinados momentos es muy importante que pensemos en las personas. Pensamos muchas veces en la IA, en las máquinas, pero pequeños detalles que puedes ver en un proyecto, de pensar, pues bueno, en vez de decir a lo mejor buenos días, solo voy a decir buenos días y es su nombre, tener en cuenta algunos matices, porque esto no va de máquinas, esto va de personas. Entonces, no perder nunca el foco de las personas, ¿no? Básicamente. Siempre solemos incorporar en este tipo de charlas una pregunta que tiene que ver con... Bueno, nosotros estamos muy relacionados con la academia en general. Nacimos en una universidad, todos somos universitarios, vienen de diferentes ámbitos. Y siempre solemos incluir este tipo de preguntas que son: ¿qué consejos darías tú a alguien que quiere iniciarse? Ya no tanto en la investigación operativa, sino en la gestión de proyectos o en la investigación operativa, si consideras que... Yo les diría que estudien en primer lugar, que se formen en Machine Learning, que se formen en gestión de datos. Les recomendaría, una vez vayan estudiando, vayan viendo cursos, también que se sacasen alguna certificación Agile, que no son excesivamente complejas, podrían sacar una de Scrum Master o de Product Owner. Luego también les aconsejo... Decía un matemático que se llamado Paul Halmos que en las matemáticas se aprenden haciendo matemáticas, o sea, no simplemente viendo las matemáticas, ¿no? Yo aquí lo aplicaría de la misma forma, es decir, que hagan proyectos, y lo que yo siempre recomiendo es lo que les deseo es muy mala suerte, porque si les deseas mala suerte, por así decirlo, van a tener problemas y van a poderlos gestionar. Lo peor es pensarte que los proyectos son algo sencillo, son algo complejo, pero a medida que vas pasando por distintos problemas lo vas aprendiendo, ¿no? Entonces, que aprendan, que vayan trabajando sobre ello. En el futuro, si tienen más experiencia, una certificación PMP de Waterfall es también interesante. Y aunque puede parecer complejo al principio, yo creo que es muy satisfactorio, y al final, pues eso, poner proyectos en marcha, oye, son proyectos que luego ves y dices, bueno, eso lo he hecho yo, es algo que te llena de orgullo, ¿no? O sea, es que es una profesión muy bonita en ese sentido. Pues solo me queda despedirte, metafóricamente. Así que muchas gracias, Ignacio, por haber compartido este rato con nosotros. Y poco más. Muchas gracias a vosotros y gracias por permitirme compartir un poco estos conocimientos, y ha sido una charla muy amena. Muchas gracias a ti. Y a vosotros os espero en el siguiente LinkedIn Live. Podéis dejar comentarios si queréis, y es más, si queréis que hablemos de algún tema en concreto, podemos intentar desarrollarlo. Así que os invitamos a que participéis dejando comentarios en nuestro LinkedIn Live. Muchas gracias a todos.